Muy buenos días, mis hermanos, y vamos a echar una ojeada acerca del mundo judío. El mundo judío visto desde una perspectiva de la ideología, pero que influye también mucho la religión, su presencia en Europa, los movimientos que se dieron en Europa, el rechazo que tuvo este pueblo a través de la historia, los movimientos que se dieron en Europa y la creación del Estado de Israel conjuntamente con un nuevo grupo de pensamiento atribuido a los cristianos que creen y ven en Israel al pueblo elegido de Dios. Vamos a estar tocando muchos temas importantes que en otras ocasiones no hemos escuchado, no hemos visto. Entonces los dejo con el comienzo de este tema. Existió y existe también hoy una variedad de lo que corresponde al mundo judío en Europa. Es variada la representación que tienen estos grupos. Pero bueno, ellos cuando se asientan en Europa, la comunidad judía iba más allá de una etnia, iba mucho más allá de un grupo. Traían intrínsecos dentro de sí su religión y también su cultura. Ahora, hay un aspecto fundamental que une al pueblo judío, que es la religión. No podemos olvidar que el judaísmo enarbola la primera y más antigua religión monoteísta del mundo, por lo que esto es un ente aglutinador, ¿no?, del judaísmo donde quiera que este se encuentre. Ahí donde va el judío lleva sus costumbres, pero también lleva su fe, lleva sus libros y lleva su progresión espiritual. Entonces, a partir del siglo III hasta el siglo V, después de caído el segundo templo, que Roma lo destruye, comienza el pueblo judío un proceso incipiente, ¿no?, de irse ubicando en diferentes lugares del mundo. Y Europa no estuvo exento de esto. Allí llegaron los judíos, se ubicaron, comenzaron a insertarse dentro de aquella cultura. Posteriormente emigran a los Estados Unidos de Norteamérica y también comienza un proceso, ¿no?, de adaptación a estas culturas europeas. En la Edad Media se refuerza, ¿no?, este posicionamiento de comunidades judías en Europa, y no solamente en Europa, sino en Asia, también en África, mejor dicho, y algunas regiones de Medio Oriente. Ahora, existió también una diáspora que posteriormente, como ya les dije, emigra a los Estados Unidos. Entonces, fue una relación no muy fácil la de los judíos con el mundo católico de la Edad Media. Existía cierta fricción, los católicos, los cristianos católicos veían a los judíos desde el punto de vista religioso con cierta negatividad. Algunos consideraban que eran los culpables de haberse crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Muchos judíos tuvieron que convertirse al cristianismo católico, otros por supuesto no aceptaron este proceso. Fue una relación tensa, fue una relación verdaderamente incómoda para los judíos y tenían solamente dos opciones: aceptar la religión católica o ser rechazados. Como quiera que sea, en esta época, como en las posteriores, también vamos a ver que existió cierta predisposición social a aceptar a los grupos judíos que migraban a estos lugares. A partir de 1700, entonces, ocurre un gran auge, ¿no?, de la presencia judía en Europa oriental. Entonces, vamos a ver cómo países como Reino Unido, como Prusia, como Francia, comienzan a darle espacio a esta comunidad. Pues habían existido ciertas restricciones a los judíos, que estos países comienzan a romper esas barreras y a darle espacio a esta comunidad. Le daban la oportunidad que se insertaran dentro de la sociedad europea y que estos se integrasen con sus habilidades, con sus conocimientos a la sociedad europea. Ahora, este proceso de secularización, puesto que tenemos que entender, el judío llega allí con concepciones, esta forma de ver el mundo, esta cultura, a través del proceso histórico de inserción dentro de la sociedad europea, va cambiando, va mudando, porque hay una sociedad delante de ellos o alrededor de ellos
que incide en su mentalidad, incide en su forma de conducta, incide también en su pensamiento. O sea, la sociedad, por mucho que ellos quisieron evadirse de ella, por mantener una cultura, no dejó de estar esta cultura y estos pensamientos propios de ellos como pueblo, con interferencia o injerencia de estos elementos europeos en cuanto a la cultura y el comportamiento que ellos fueron asimilando a través de los diferentes procesos históricos. Entonces, toda esta secularización de los judíos, por supuesto, no fue bien vista por aquellos que se mantenían la posición de ser un pueblo con cultura propia, con religión propia y con conducta propia. Surgen además personalidades, ya cuando se quitan las restricciones, surgen personalidades determinadas dentro del área de la ciencia, del área del conocimiento, como fue Einstein, como fue Freud y otros más, así como también surgen instituciones bancarias, negocios, y los judíos comienzan a prosperar dentro de este mundo europeo, hasta el punto que este proceso de secularización permeó la vida y la conducta de muchas de estas personas, y la religión fue tomando un segundo lugar. No fue para todos lo más importante en este proceso. Importante entender que no se quiere decir aquí que todos los judíos hicieron eso. Hubo una generación de judíos que fue creciendo y generación tras generación fue poniendo hacia un segundo lugar la religión, pero hubo otra parte de esta comunidad judía que guardó y cuidó y se mantuvo en lo que le habían enseñado desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso. Donde quiera que se llegara el pueblo judío, llegaba con su Torah, llegaba con la palabra de Dios, llegaba con su fe, llegaba con su espiritualidad. Cuando llega a Europa sucede esto. El paso del tiempo hace que una parte se secularice, una parte se una a esta sociedad con toda su forma de actuar, y otra parte continúe, ¿no?, con su valoración y sus valores que habían guardado tras generaciones hasta ese momento, y seguían inspirando a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que creyesen en esto. Entonces, es un proceso lógico, es un proceso normal que ocurre cuando interaccionan dos culturas. Es normal que estas situaciones se den, y es normal que las nuevas generaciones, aún teniendo antecedentes religiosos muy fuertes, tiendan a o ponerla a un lado o a llevarla de una manera secundaria por tradición, o simplemente a seguir el legado que le dejaron sus antecesores, y esto fue lo que ocurrió con los judíos en Europa. Ahora llega un momento en la historia en que comienza otra vez esta manifestación de los europeos de ver a los judíos como un peligro, ¿no?, como una sociedad, un grupo social nada aceptable. Tuvo gran influencia en esto en lo que fue el racismo científico, ¿no?, que todos conocemos, que se enarboló y se impuso o trató de imponerse de una manera radical en toda Europa, universidades de Europa que estudiaban, medían los cráneos, medían los rasgos, los estudiaban de las personas de los diferentes grupos étnicos y determinaban quién era superior y quién no. Asimismo, este racismo científico determinó que el hombre blanco era el hombre ideal, aquel que se había creado ideal, y que todas las demás razas, o sea, el indio, el africano, el judío, todas las demás razas eran una degradación de aquel hombre blanco que era el especial, el original, el creado por Dios, y que tenía toda la capacidad intelectual para dominar, para ejercer la ley, para ejercer el poder. Entonces, este racismo científico, que aún deben estar en alguna que otra universidad guardados todos estos instrumentos, todos estos cráneos y todos estos escritos, que fue realmente parte de lo que la humanidad, en su obsesión y en su a veces malas interpretaciones y todo este sinfín
de prejuicios, creo. Este racismo científico fue una de las razones por las cuales los judíos empezaron a ser vistos como seres inferiores, como seres que no guardaban las condiciones necesarias para hacer lo que hacían. Y debemos entender que existían judíos que influyeron en la ciencia, influyeron en la literatura, influyeron en el mundo académico y también en los negocios. Entonces, esta situación que se dio del racismo científico fue uno de los detonantes, ¿no?, de las tantas otras ideas que se comenzaron a difundir y a propagar en Europa acerca de los judíos, vistos como seres grotescos, señalados como seres incompetentes, como gente avariciosa, y toda una propaganda que se fue creando. Y así entonces comenzaron también la persecución y de los judíos en Europa. Los pogroms siguieron, o sea, las persecuciones una tras otra en todos estos países, en Francia, en Rusia. Y debido a toda esta situación que se comienza a generar con los judíos, surgen entonces agrupaciones, organizaciones que tratan de respaldar a esta comunidad. Surgen los socialistas judíos y surge también el movimiento nacional judío conocido como sionismo. Y entonces hay una sociedad judía que otrora, años atrás, tuvo posibilidades y que ahora ve cómo esta misma sociedad los está observando desde otro punto de vista. Lo considera seres inferiores con ciertas y determinadas características, todas negativas, y comienza un rechazo al judío. Todo esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya todo esto se concreta en la Segunda Guerra Mundial. Todos conocemos cuál fue el episodio brutal, grotesco, dantesco y mucho más allá que ocurrió con el pueblo judío. Todos lo sabemos y no vamos a argumentar al respecto. Ya cuando suceden estas cosas, hay mentes detrás de estos grupos judíos que están diciendo: necesitamos salir de Europa, necesitamos ubicarnos en un espacio donde nosotros podamos, como nación, vivir tranquilos, vivir en paz y progresar. Entonces comienza la idea, el germen de la idea de buscar un hogar nacional para el pueblo hebreo. Entonces, aquella idea que había tomado tal vez una forma muy incipiente antes de la Segunda Guerra Mundial, debido a estos pogroms, debido a estas persecuciones, ya llegada a la Segunda Guerra Mundial y habiendo acontecido todo lo que había acontecido anteriormente con este gobierno totalitario que todos conocemos, reforzó esa idea. Ya esta mentalidad de crear un Estado judío existía en algunos pensadores hebreos, sin embargo, toma fuerza cuando se da esta situación y en la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Entonces comienza ahí la lucha por el Estado judío, aquel Estado que debía asignársele a los judíos. Entonces, en 1948 vemos que ya el Estado judío, debido a influencia, a proposición del Reino Unido y también con la anuencia y la presencia del movimiento sionista, logran entonces logran obtener un espacio para este pueblo. Y allí en Palestina se les concede un espacio para vivir. Theodor Herzl, que fue un exponente de este movimiento sionista, este movimiento nacionalista, influyó grandemente en todo lo que fue la organización, todo el protocolo que se hizo antes de ubicar ahí al pueblo judío. Y vamos a estar hablando acerca de este personaje por la importancia que tiene en el sionismo, en el movimiento nacional judío y la historia y la creación del Estado, futuro Estado de Israel. Bien, entonces Theodor Herzl fue una personalidad dentro del movimiento sionista. Fue uno de los líderes de este movimiento, un hombre que era periodista, que había nacido en Budapest cuando esta región pertenecía a Austria-Hungría y se había desenvuelto dentro de la sociedad
europea. Teodosia no era un judío practicante, no lo motivó la fe, no lo motivó ninguna creencia en las profecías bíblicas, ni creencia en la venida de un Mesías. Fue un sentimiento de solidaridad y que él entendía que era la necesidad también del pueblo judío de vivir en un lugar donde fuese su hogar, donde ellos pudiesen desarrollarse. Teodosia era un judío askenazi, Házaro Askenazi. Este grupo de judíos conocidos por askenazis vivieron en Europa, desarrollaron su vida en Europa. Todo lo europeo para ellos era muy normal y por tanto vivían en estas sociedades como un europeo más, sociedades que se desarrollaron en Alemania, en Polonia y en otros países. Entonces, a diferencia de los sefarditas, que son los judíos que están en la península ibérica, y los misraín, que son los que están en el oriente, vamos a ver que los askenazis se desarrollan en Europa. Su mundo es Europa, su proyección es europea y su mentalidad es totalmente europea. Importante, un dato muy importante es saber que los askenazis, estos judíos que hicieron su vida en Europa y se desarrollaron en esta cultura europea, hablaban el yiddish, que era un idioma, una mezcla de alemán con arameo y alguna que otra influencia de alguna otra lengua. Es decir, que es un factor importante un lenguaje parecido al alemán. Entonces, vamos a ver que en 1887 Teodosia participa en el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, y ahí expone su proyecto, el proyecto de la creación del hogar nacional judío. En algunos momentos de la historia, él consideró alternativas temporales para los judíos. O sea, había que buscar un hogar para el pueblo judío. Él plantea el proyecto en el primer congreso sionista y considera algunas alternativas. Uganda en África. Estas alternativas fueron desechadas por parte de los miembros, gran parte de los miembros de la comunidad judía. Decían que no era factible, que no era ni históricamente ni religiosamente lo que aceptable, puesto que la historia y la religión decía que debía de ser en Medio Oriente, que debía de ser lo más cercano de Palestina. De ahí que él tuvo que desestimar la propuesta del Reino Unido, de Uganda, y tomaron entonces la iniciativa de crear esta nación, la futura nación de Israel, en Palestina. Ya, llegado el momento en la historia, se comienzan a reubicar el pueblo judío allí en Palestina. Comienzan las migraciones de judíos y comienzan a instalarse en esta tierra. Hay planteamientos de algunos estudiosos que dicen que los askenazis eran como un grupo élite, ¿no? Un grupo élite dentro del judaísmo. Y a diferencia de los sefardíes y a diferencia de los misraín, ellos se consideraban como superiores a estos grupos. Por lo menos las acciones y los planteamientos que hacían ver como que existía una élite dentro de estos grupos de inmigrados y de estos grupos de judíos fuera de este territorio de Palestina. Ya cuando comienza entonces toda esta cantidad de inmigrantes judíos a llegar a Palestina, comienza entonces un gran conflicto. Fue el inicio de un gran conflicto y fue el inicio también de que aparecieran personalidades dentro del judaísmo que comenzaran a plantear, revisar los planes que se tenían con Palestina, revisar cuáles eran las tácticas, las estrategias que se iban a usar en este lugar, en este contexto, un país judío rodeados por países árabes, por otras culturas, por otras personas, y surge entonces lo que fue el sionismo revisionista.
fue la creación de una idea, de un pensamiento, donde debía reestructurarse el sionismo que Herz había defendido. Debían de incluirse ciertos y determinados puntos muy importantes para que el nuevo Estado de Israel permaneciese dentro del área del Medio Oriente. Entonces vamos a estar viendo ahora esta figura que planteó el revisionismo de lo que Herz o el movimiento sionista había planteado hasta ese momento y cuáles eran los objetivos de este sionismo revisionista. El sionismo revisionista fue creado por Zeev Jabotinsky, un intelectual judío, también askenazi, que tenía una visión diferente de cómo debía actuarse, de qué métodos debían utilizarse. Jabotinsky era un judío askenazi, como ya le dije, oriundo de Odessa, lo que fuese antiguamente el Imperio Ruso. Y tenía la idea de que los árabes no iban a aceptar totalmente la presencia de una nación o de un grupo allí en Palestina y que le iban a hacer frente, los iban a rechazar, iban a ir contra ellos. Entonces pensaba que los métodos usados hasta ese momento no eran factibles, no eran eficaces, que las conversaciones podían hacerse pero en otro momento, que era el momento de crear un Estado poderoso, un Estado militarizado, poderoso, que pudiese hacer frente a cualquier enemigo externo sin ayuda del exterior. Jabotinsky optaba por eso y dice, después que tengamos un Estado con un ejército bien armado, que seamos poderosos, que seamos un muro de hierro, como así tituló su libro, el muro de hierro, entonces nos sentamos a negociar bajo las condiciones que nosotros querramos imponer, querramos aceptar o no. Esta era la proyección de Jabotinsky. Un Estado sionista sólido, poderoso, militarizado, que llegado el momento de sentarse a conversar, pero bajo ya esta premisa, ¿no?, de que somos nosotros los que tenemos el poder. La propuesta que él llevó fue aceptada por muchos e incluso hoy esta es parte de la política del Estado de Israel. Entonces Jabotinsky proponía en primera instancia unirse al Reino Unido. Unirse al Reino Unido y conjuntamente con el Reino Unido destituir a los otomanos y ocupar allí la tierra, y después que el mismo Reino Unido le diese un apoyo para ellos levantarse como nación desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, y después seguir ellos en pos de la tierra. Él pensaba que a ambos lados de Jordán todo debía de ser de Israel. Tenía una mentalidad de expansión y una mentalidad de confrontación y una mentalidad también de imposición según la fuerza. Vamos a ver entonces que terminada la segunda, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Jabotinsky emigra a los Estados Unidos. Allí se dedica a ayudar a los judíos de una u otra manera hasta que fallece en Nueva York. Vamos a ver entonces cómo, a diferencia de Herz, Jabotinsky tenía una idea diferente. Idea que hoy el Estado de Israel sigue teniendo en cuenta y la sigue incluso teniendo dentro de sus objetivos como nación, sus objetivos como potencia, sus objetivos como pueblo de Dios para muchos. Entonces, tenemos aquí dos partes diferentes de la historia. El inicio y después cómo se va reelaborando según va pasando el tiempo estas ideas del pueblo elegido, de la nación para el pueblo elegido, hasta llegar a la actualidad. Entonces, llega otra fase de este llamado sionismo, de esta política de expansión, de esta política de imposición, que es el llamado sionismo cristiano. No estoy muy de acuerdo con un sionismo cristiano, puesto que sionismo es más bien una ideología, sionismo es una forma, como ya les dije,
de llevar a cabo ciertos objetivos de maneras determinadas, pero sí existe esta terminología sionismo cristiano que se refleja actualmente dentro de lo que es fundamentalmente una sección evangélica que, dado por diferentes motivos geopolíticos, tiene Israel todo el apoyo de los Estados Unidos, de los gobernantes de los Estados Unidos, de la clase adinerada de los Estados Unidos, de los evangélicos de los Estados Unidos, porque se dan ciertas interpretaciones de la Biblia que dice que el pueblo de Israel es un pueblo al cual uno debe defender, al cual uno tiene que mirar con expectativa para que se cumplan ciertas profecías y por tanto todo lo que Israel haga debe ser tenido en cuenta, no debe ser censurado, no debe ser de ninguna forma de vista visto como malos porque es el pueblo elegido de Dios y eso ya lo comentamos en otro video. Entonces no es solamente una sección evangélica confrontacional, una sección evangélica que confronta a todo aquel que no crea en estos planteamientos hechos también por exégesis determinadas en una época determinada, en el siglo XIX, en una Biblia determinada y por una persona determinada, que hemos hablado de eso. Sino también que existe, por ejemplo, existe el cristiano que cree en todas estas profecías, en el cumplimiento de esta profecía, que ven a Israel como el reloj profético, que ven a Israel como la nación que Dios escogió y por tanto todo lo que haga hay que apoyarlo, pero lo creen con un fervor, lo creen con una creencia, con una fe real de que eso es así y de que tiene que ser así. Esas personas, bueno, ese es su sentimiento religioso, se respeta porque lo hacen, por decirlo de alguna manera, de corazón. En su mente, en su corazón está que deben actuar de esta manera. Hay otro sector de evangélicos que no creen en esto, pero hay otro sector mucho más poderoso. Ese sí es el verdadero que respalda verdaderamente estas políticas de la nación de Israel. Es la persona adinerada, la persona con recursos, la persona influyente dentro de la política norteamericana. Existen ejemplos de personalidades dentro del gobierno, dentro de determinadas instituciones con poder, con autoridad, que irradian a muchos lugares, que respaldan esta posición de la nación Israel. Y ella recibe ayuda de todos estos grupos, ayuda de todas estas personalidades, sin contar el Cáucaso del grupo judío, que lógicamente defiende estas posiciones. Entonces hemos visto aquí cómo a través del tiempo se ha ido redefiniendo un judaísmo occidental que después dio paso a todos movimientos sociales en defensa de los judíos, como una Europa que en un momento rechaza a los judíos, después los acepta y nuevamente por determinadas situaciones vuelve a rechazarlos hasta que culmina la Segunda Guerra Mundial y estos van para Palestina. Y llegados a Palestina surge todo un revisionismo que lo que trata es imponer la fuerza para ir más allá, a ambos lados de Jordán, siendo una potencia, siendo un país poderoso para ellos poder imponer sus criterios, sus puntos de vista y poder extender su territorio. Entonces, este nuevo sionismo cristiano, que no es el cristiano de hoy a pie, no es el cristiano fervoroso, no es el cristiano que lee la Biblia, no es el cristiano que tiene su mira puesta en Israel porque lo siente de corazón y esa es su fe, sino es el cristiano que dice creer esto, lee alguna que otra vez la Biblia, pero lo que lo motiva es también el poder, las ansias de poder, de ayudar a Israel en lo militar, de ayudar a Israel en lo económico, mirándolo más bien como un objetivo geopolítico, un objetivo político. Hasta aquí llegamos, mis hermanos, esperamos le haya servido a ustedes estas consideraciones que hemos hecho a grosso modo de ciertos y determinados aspectos del sionismo como ideología y que siempre es bueno conocer porque a veces desconocemos aspectos fundamentales o los escuchamos pero no indagamos un poquito más y siempre que se indaga un poquitico más nada más nos damos cuenta verdaderamente del mundo que nos rodea y del mundo que nos ha rodeado y que por mucho tiempo tal vez no hayamos conocido. Entonces les deseamos muchas bendiciones a todos los hermanos en Cristo,
Muchas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan y entendemos y seguimos entendiendo que a pesar de lo que el hombre quiera hacer, como el hombre quiera pensar, a pesar de la relatividad del mundo y del pensamiento, nosotros seguimos aferrados a nuestro Señor Jesucristo, seguimos aferrados a sus planes, a sus promesas, a sus proyectos y sabemos que en Él se consolida toda la historia. Él es el Cristo sí y en Cristo amén. Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.